cada vez que veas algo avanzado, no lo veas como imposible o difícil, sino que es un reto. Así que acompáñame a hacer este reto juntos y bueno, empecemos. Muy bien, vamos a empezar entonces leyendo el ejercicio que dice lo siguiente. Calcular la altura del siguiente triángulo sabiendo que sus lados miden raíz de 2 y raíz de 5 y su base 3. Aquí observamos el triángulo, lo vemos por acá. Vemos que efectivamente uno de sus lados es raíz de 2, otro de sus lados es raíz de 5 y vemos que la base es 3. Lo primero que vamos a hacer acá es que este triángulo se puede partir en dos. Es más, vemos que esta línea que se nos traza en el medio ya nos da una pista de que este triángulo debe partirse en dos. Cuando partamos este triángulo en dos, vamos a tener dos triángulos rectángulos que vamos a colocarlos por acá debajo, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar este primer triángulo y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar la hipotenusa de esta manera. Colocamos este cateto y colocamos este otro lado. Muy bien. Ahora vamos a colocar los datos que tenemos, ¿cierto?, de ese triángulo. Por acá vemos de que este lado mide raíz de 2, así que lo colocamos tal cual, raíz de 2. Vemos de que este cateto, es decir, su altura es A, así que ponemos la letra A. Acá ya te voy a decir qué vamos a colocar, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer ahora el otro triángulo, es decir, la otra figura. Entonces nos va a quedar esta altura de este lado, este es un poco más largo, así que nos va a quedar de esta manera y listo, ahí lo tenemos. Vamos a colocar los datos que tenemos. Tenemos que su cateto es raíz de 5, lo colocamos por acá, raíz de 5. Vemos que su altura efectivamente es A. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿qué hacemos con este número 3 de acá? Este número 3 hace parte, es la base de todo este triángulo original. Como nosotros hemos partido el triángulo, ¿cierto?, en dos partes, pues este 3 tiene que a su vez partirse en los dos triángulos que hemos formado. ¿Y cómo hacemos eso matemáticamente? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, en el primer triángulo vamos a decir de que la base es X, porque no sabemos. Y en el otro triángulo tampoco conocemos cuál es la base cuando la partimos, así que lo colocamos como Y. Pero ¿qué hacemos con este 3? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que si yo sumo X más Y, me va a dar igual a 3, ¿vale? Eso es lo que significa. Es decir, que ese número 3 se ha partido en las dos bases de los triángulos rectángulos nuevos que hemos formado. ¿Listo? Entonces, esa sería como la primera explicación de lo que hacemos con ese número 3, es partirlo, ¿no? Es decir, la base del triángulo que mide 3 se divide en 2. Entonces nos va a quedar X más Y es igual a 3. Entonces, ahí ya tenemos lo primero, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok, tenemos ya los triángulos separados. Vamos a colocar por acá que este va a ser nuestro triángulo número 1 y que este va a ser nuestro triángulo rectángulo número 2. Es importante que aquí coloquemos los ángulos rectos, porque estamos hablando de triángulo rectángulo. Sabemos que miden 90 grados, así que los colocamos. Muy bien, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a cada uno de estos triángulos, ¿vale? Entonces, al primero, recordemos de que el teorema de Pitágoras es el siguiente. Si tenemos la hipotenusa al cuadrado, eso va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Así que vamos a aplicar el teorema a cada triángulo. Empezamos entonces con el primer triángulo. Tenemos la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a abrir por acá un paréntesis, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es colocar esa raíz de 2. Colocamos raíz de 2. ¿Ok? Cerramos el paréntesis porque estamos reemplazando. Y todo esto está elevado al cuadrado. ¿Listo? Es decir, lo que estoy haciendo acá es que donde está la letra H, ¿cierto? Quitamos esa letra H e introducimos la hipotenusa, que es raíz de 2. Todo esto es igual a ¿qué? Igual a los catetos al cuadrado. Los catetos serían A y X. Entonces nos va a quedar A al cuadrado más X al cuadrado. Muy bien. Listo. Acá tenemos en el lado izquierdo de la ecuación tenemos una raíz con una potencia. Eso se puede cancelar. Entonces se va a cancelar este 2 con esta raíz, ¿vale? Porque son operaciones opuestas. Entonces nos va a quedar la ecuación como 2. Vamos por acá, 2 es igual a al cuadrado
más x al cuadrado. Como podemos darnos cuenta, no conocemos el valor de ninguno de los catetos, por ende dejamos expresada la ecuación de esa manera. ¿Listo? Vamos a irnos ahora al siguiente triángulo y vamos a hacer lo mismo, aplicar el teorema de Pitágoras. Abrimos por acá un paréntesis para no confundirnos y escribimos la hipotenusa, que es raíz de 5. Escribamos por acá raíz de 5. Esa raíz de 5 está elevado al cuadrado, como dice el teorema. Esto va a ser igual a ¿qué? A los catetos al cuadrado, es decir, al cuadrado más y cuadrado. Aplicamos lo mismo. Esta raíz de 5, esa raíz se va a eliminar, ¿cierto? Con la potencia. Al hacer eso nos va a quedar solamente el número 5, ¿vale? Entonces colocamos por acá 5 es igual a al cuadrado más y cuadrado. Muy bien, entonces observamos de que en ambos triángulos no conocemos el valor de los catetos, ¿vale? No podemos entonces despejar nada y ni nada por el estilo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Como podemos darnos cuenta, tenemos 3 ecuaciones hasta el momento. Tenemos una primera ecuación que planteamos en base a las bases de los triángulos. Tenemos una segunda ecuación por acá, que es esta que nos dio el teorema de Pitágoras para el triángulo rectángulo 1 y el triángulo rectángulo 2. Tenemos 3 ecuaciones, así que vamos a escribirlas por acá para tenerlas muy presentes. Vamos a tener entonces, por acá, x más y es igual a 3. Esa sería una ecuación. Que esta ecuación vamos a escribirla por acá para tenerla en cuenta. Es la base de los triángulos. Base de los triángulos. Muy bien, vamos ahora a colocar la otra ecuación, que sería esta de acá, ¿vale? Nos va a quedar entonces 2 es igual al cuadrado más x al cuadrado. Esta sería entonces la ecuación del triángulo rectángulo 1. Coloquemos triángulo rectángulo número 1. Y ahora colocamos la ecuación que nos dio acá, que es esta. 5 es igual a al cuadrado más y cuadrado. Es decir, que sería el triángulo rectángulo 2. Muy bien, entonces aquí ya tenemos 3 ecuaciones, las cuales tenemos que mirar qué podemos hacer con ellas. Tenemos por acá que tenemos un sistema. Vamos a enumerar las ecuaciones también, ¿vale? Para tener una referencia. Yo voy a decir que esta va a ser mi ecuación número 1, que esta va a ser mi ecuación número 2 y mi ecuación número 3, para tener un orden. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar la ecuación número 1, que es la que es lineal, ¿cierto? Porque tengo la ecuación 2 y la ecuación 3 con términos cuadráticos, al cuadrado, x al cuadrado. En cambio, la primera, pues tiene término lineal y yo puedo despejar una de las variables de acá. Así que voy a tomar por acá la ecuación número 1, escribo ecuación 1 y voy a despejar de acá, ¿cierto? Una incógnita. Yo voy a despejar la letra y, así que me va a quedar de la siguiente manera. Voy a escribir nuevamente la ecuación. Entonces la ecuación número 1 es x más y igual a 3. Voy a despejar entonces y de acá. Entonces me va a quedar, voy a colocar la y despejada con rojo, ¿vale? Nos va a quedar y es igual a ¿qué? Entonces, tengo acá esta x sumando, va a pasar a restar. Y me va a quedar entonces como 3 menos x. Aquí ya he despejado, ¿cierto? La ecuación, he despejado la variable y de esta ecuación número 1. Voy a encerrarla por acá porque la voy a utilizar más adelante. Tienes agallas. Necesitamos agallas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ok, ya hemos despejado la ecuación y. Ahora, esta ecuación vamos a llamarla ecuación 4, porque es una ecuación nueva, ¿listo? Vamos a ir nombrando todas las ecuaciones en orden para ir teniendo, ¿cierto? Todo muy claro. ¿Qué vamos a hacer con la ecuación número 4? Hemos despejado la variable y. Vamos a sustituirla, ¿cierto? En la ecuación 3. Podemos sustituir tanto en la ecuación 2 como en la ecuación número 3. Yo voy a hacerlo en la ecuación 3, ¿vale? Es decir, donde va y, en la ecuación 3 no voy a poner y, sino que voy a poner 3 menos x. Así que vamos a hacerlo por acá. Vamos a escribir sustituir, coloquemos por acá, sustituir ecuación número 1, en este caso ya sería la ecuación 4, ¿cierto? Ecuación 4 en la ecuación número 3. Como te digo, en la que tú prefieras, puedes hacerlo en la ecuación 2 o en la ecuación 3. Yo lo voy a hacer en la ecuación número 3.
Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a escribir nuevamente la ecuación 3, ¿vale? Tal cual. Entonces me va a quedar 5 es igual a al cuadrado más y al cuadrado. Ahora voy a sustituir el valor de y, porque y es igual a 3 menos x. Así que me va a quedar de la siguiente manera. 5 va a ser igual a al cuadrado más, aquí donde va la y voy a abrir un paréntesis y voy a colocar todo esto. Es decir, 3 menos x y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, entonces ya he sustituido. Como podemos darnos cuenta acá, nos ha quedado la siguiente ecuación. Nos ha quedado entonces todo esto acá. 5 es igual a al cuadrado más 3 menos x al cuadrado. Acá hemos llegado a un punto, ¿cierto? Donde tenemos ese 3 menos x al cuadrado llamado producto notable. ¡Esto no era parte del trato! ¿Vale? Que vamos a escribirlo por acá. Es una resta de cuadrado, o lo que llamamos el cuadrado de una resta. Así que vamos a escribirlo por acá para que lo recordemos. Recordemos que este es un producto notable y el nombre de ese producto notable, cierto, se llama diferencia de cuadrados o cuadrado de una diferencia. ¿Vale? Para que si deseas practicarlo, bueno, puedas repasarlo, ¿no? Entonces tenemos cuadrado de una diferencia. Ok, vamos a ver cuál es entonces la fórmula del cuadrado de una diferencia. Entonces, lo voy a escribir por acá, ¿vale? La fórmula es la siguiente. Si yo tengo a menos b al cuadrado, esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a al cuadrado más b cuadrado menos 2ab. Este sería el producto notable que tenemos que aplicar para, ¿cierto?, desarmar esto acá que tenemos 3 menos x al cuadrado. Entonces, aquí estamos observando el producto notable llamado cuadrado de una diferencia. Así que vamos a aplicarlo, ¿listo? Vamos a escribir entonces la ecuación y vamos a aplicar el producto notable. Por ende, la ecuación nos va a quedar 5, escribimos 5, es igual a al cuadrado más. Ok, vamos a hacer acá la analogía. Tenemos a menos b cuadrado. A sería el número 3 y b sería la letra x, ¿vale? Entonces, el producto notable dice que para resolver esto va a ser el primer término elevado al cuadrado, es decir, al cuadrado. En este caso sería 3 al cuadrado, ¿listo? Así que lo escribimos por acá, 3 al cuadrado. Colocamos el símbolo más que tiene producto notable y ahora nos dice que tenemos que colocar b al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Así que lo escribimos x al cuadrado. Ahora colocamos el signo menos, colocamos ese número 2 que siempre tiene que ir y ahora multiplicamos a por b, es decir, multiplicar 3 por x, ¿vale? Coloquémoslo por acá, 3 por x. Esto lo coloco entre paréntesis porque es una multiplicación y ya lo vamos a resolver. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 5 es igual a al cuadrado, ok, 3 al cuadrado es 9, ¿cierto? Colocamos por acá x al cuadrado y por acá podemos multiplicar, ¿cierto? 2 por 3, que es 6, nos va a quedar 6x. Perfecto, entonces ya hemos desarmado, ¿cierto?, esta parte de acá del producto notable. ¿Qué podemos hacer acá? De esta ecuación vamos a despejar al cuadrado, ¿listo? Nuestro objetivo acá es despejar al cuadrado. Recuerda que nuestro objetivo de este video es encontrar la altura del triángulo. Entonces, hemos llegado a este punto donde tenemos dos variables, x y a, pero nuestro objetivo principal es despejar a. Así que vamos a despejar la variable a. Para despejar a cuadrado, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a subir eso por acá y nos va a quedar de la siguiente manera. Escribimos a cuadrado. Entonces, este a cuadrado al despejar nos va a quedar entonces lo siguiente. Este 5, ¿cierto?, que está acá, va a pasar de este lado. Y nos va a quedar 5 menos 9 menos x al cuadrado más 6x. Entonces, ya ahí hemos despejado a cuadrado. Podemos hacer algunas simplificaciones, así que escribimos al cuadrado. Acá tenemos 5 menos 9, nos va a quedar entonces menos 4 menos x al cuadrado más 6x. Entonces ya es despejado a cuadrado, así que voy a encerrarlo porque esta ecuación me va a ser muy útil para más adelante. ¿Listo? Así que vamos a escribirla por acá. Si hemos encontrado una ecuación donde tenemos a cuadrado despejada.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos, ¿cierto?, a nuestras ecuaciones iniciales. Ya tenemos, ¿cierto?, nuestras tres ecuaciones. Vamos a recordarlas. Tenemos la ecuación de la base de los triángulos. Tenemos la del triángulo rectángulo número 1 y la del triángulo rectángulo número 2. Vamos a tomar entonces la ecuación número 2 que no hemos utilizado y vamos a despejar a cuadrado. ¿Listo? Así que vamos a escribir por acá. Escribamos. Tomamos la ecuación. Tomamos ecuación 2. Vamos a escribir entonces esa ecuación 2 para irnos guiando paso por paso. Esa ecuación 2, entonces, ¿cuál es? Es esta de acá. La escribimos. Es 2 es igual a al cuadrado más x al cuadrado. Mi objetivo va a ser despejar al cuadrado para que me queden dos ecuaciones con al cuadrado, ¿listo? Así que voy a despejar a cuadrado acá. Entonces me va a quedar a cuadrado es igual a ¿qué? Si yo quiero despejar a cuadrado, este que está sumando va a pasar a restar. Y me va a quedar como 2 menos x al cuadrado. Y listo. Ya he logrado tener ecuaciones que tengan cierta semejanza. Es decir, ya tengo esta ecuación de acá, que la resolvimos con el producto notable, que tiene a cuadrado. Y tenemos esta de acá que también tiene a cuadrado. Ahora podemos igualarlas. Así que vamos a hacer eso por acá. Escribamos igualar ecuaciones. Igualamos las ecuaciones. ¿Debido a qué? ¿Por qué las igualamos? Porque a cuadrado es lo mismo que a cuadrado, son iguales, ¿vale? Es más, vamos a escribirla para que veamos el paso a paso antes de hacer la igualación. Voy a escribir esta ecuación, entonces me va a quedar a cuadrado va a ser igual a 2 menos x al cuadrado. Y ahora escribo esta ecuación de abajo, ¿listo? Para que se vea de que sí son iguales. Entonces nos va a quedar a cuadrado es igual a menos 4 menos x al cuadrado más 6x. Aquí podemos deducir que a cuadrado es lo mismo que a cuadrado. Lo mismo, pero más barato. ¿Listo? Por eso hacemos una igualación en las ecuaciones. Al hacer ese paso, ¿cómo nos va a quedar? Es decir, nos va a quedar entonces, si yo sé que a cuadrado es igual a cuadrado, voy a tomar este valor de acá, es decir, 2 menos x al cuadrado, y lo voy a igualar con lo que vale a cuadrado acá abajo, que es menos 4 menos x al cuadrado más 6x, y lo escribo, menos 4 menos x al cuadrado más 6x, y bueno, ya nos ha quedado una ecuación, ¿cierto? Unida, es decir, teníamos dos, nos ha quedado una sola ecuación. ¿Qué podemos nosotros hacer acá? Acá podemos hacer lo siguiente, ¿cierto? Podemos ir despejando variables. Quiero dejarla 6x sola. Si yo dejo 6x solo, ¿cómo me va a quedar? Pues escribo nuevamente lo siguiente. Vamos a escribir por acá el número 2, lo escribimos, bajamos el x al cuadrado, y como esto que está de este lado de la ecuación lo voy a pasar de este lado, pasa con signo contrario. Es decir, que este menos 4 va a pasar ahora como más 4, ¿cierto? Como más 4. Este pasaría como más x al cuadrado y dejaría todo esto igual a 6x. Acá me puedo dar cuenta que tengo menos x al cuadrado y x al cuadrado positivo, es decir, que son opuestos, por ende los puedo eliminar. Puedo eliminar menos x al cuadrado con x al cuadrado. Y me va a quedar el 2 con el 4, que se sumarían y me va a quedar que eso es igual a 6. Es decir, que 6 es igual a 6x. Aquí ya es re fácil despejar la x y me va a quedar entonces lo siguiente. Este 6 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que 6 entre 6 es igual a 1. En pocas palabras, x es igual a 1. Entonces ya he encontrado cuánto vale x, es decir, el valor de uno de los catetos. Muy bien, lo hemos logrado. Ahora vamos a descubrir cuánto vale y. Y como ya te has podido imaginar, es muy fácil encontrar y, porque en las ecuaciones que tenemos, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, en la ecuación número 1, que ya sé cuánto vale x. Es muy fácil despejar y de acá, así que lo voy a escribir, ¿vale? Así que voy a escribir nuevamente esa ecuación número 1, escribo por acá, ecuación 1, y ahí despejo y. Esa ecuación número 1, ¿cómo es? Es entonces x más y igual a 3, así que lo escribimos. X más y es igual a 3. Pero yo sé cuánto vale x, x vale 1, así que me va a quedar 1 más y es igual a 3. Al despejar y me va a quedar entonces que este 1 que está sumando pasa a restar y me va a quedar y es igual a 3 menos 1. En pocas palabras, y es igual a 2.
Así que ya también sabemos cuánto vale y. Y vale 2. Pero aún no hemos llegado al objetivo, es decir, ya sabemos cuánto valen los catetos, pero nuestro objetivo es descubrir cuál es la altura de ese triángulo. Así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora es re fácil hacerlo porque básicamente tenemos que irnos a cualquiera de las ecuaciones porque ya tenemos x y poder descubrirlo, ¿no? Yo voy a tomar lo siguiente, mira, voy a tomar entonces la ecuación de acá. Ahora vamos a tomar la ecuación 2, por ejemplo, o puedo tomar la 3, la que querramos nos va a dar. Yo voy a tomar la ecuación número 2. Así que voy a escribir por acá ecuación 2. Escribo la ecuación número 2. Recuerda que el objetivo es encontrar la altura. Ya sabemos cuánto valen los catetos. Entonces, la ecuación número 2, como dice, vamos a escribirla. Es 2 es igual a a cuadrado más x al cuadrado. La escribimos por acá. 2 es igual a a cuadrado más x al cuadrado. Vamos a subir un poco la pantalla para que veamos el paso a paso. Muy bien. De esta ecuación, ¿cierto? Vamos a ver qué podemos reemplazar. Pues podemos reemplazar x porque x vale 1. Así que nos va a quedar lo siguiente. 2 es igual a a cuadrado más x al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Esto es lo mismo que 2 es igual a a cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Listo, muy bien. Ahora vamos a despejar a cuadrado. Listo, queremos dejar a cuadrado sola. A ver cómo nos va a quedar entonces lo siguiente. Este 1 que está sumando pasaría a restar y nos va a quedar lo siguiente. A cuadrado, lo escribimos por acá, nos va a quedar 2 menos 1. Ok, hacemos la resta, así que escribimos a cuadrado, 2 menos 1 es 1. ¿Cómo hacemos para despejar a? Pues aplicamos la raíz cuadrada, ¿listo? Ponemos por acá raíz cuadrada de este lado de la ecuación y raíz cuadrada de este otro lado, para que la raíz se nos elimine con la potencia. Y nos va a quedar que a es igual a la raíz cuadrada de 1. Recordemos que la raíz cuadrada puede ser positiva o negativa. Entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 1. Realmente la raíz cuadrada de 1 es 1, es decir, más o menos 1. A es igual a más o menos 1. Pero como estamos hablando de altura, las alturas no pueden ser negativas. Por ende, vamos a decir de que A es igual a 1. Y hemos terminado el ejercicio. Como te has podido dar cuenta, la altura entonces es igual a 1. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya gustado. Dale me gusta y nos vemos en un próximo video.